Recuerdo haberme hecho esta pregunta alguna vez. ¿Cómo sería ir a ese mundo? Y poder interactuar con los personajes, universos de tus franquicias favoritas si pudieras tener la oportunidad de vivir ahí. Todo eso nos hemos preguntado. No por nada existen los fanfics de reencarnados en autoinsertarse en tal personaje, o sea el sobreexplotado y pobre de Goku con pleno conocimiento de la serie, y le salga perfecto, pero es diferente si lo analizas. Universos como el de Dragon Ball no sería muy viable para vivir si se toma en cuenta los factores del peligro y la tierra que ha tenido a lo largo de la serie. De eso me he preguntado, si sería viable vivir en el universo de Majo no Tabitabi. ¿Realmente Majo no Tabitabi podríamos adaptarnos ahí? ¿Si es peligroso o no vivir en ese mundo? Voy a decir bastantes argumentos y ejemplos de la novela ligera, por lo que sí contendrá spoiler si deseas escuchar o no de la novela. Sin más, comencemos. Cuando se habla del universo de Majo no Tabitabi, muchos se enfocan en la parte aterradora, o el giro de trama de ciertas cosas no son lo que parecen a simple vista. No es de sorprenderse que a todos nos impactó por el anime. Majo no Tabitabi pintaba a ser las típicas franquicias, usan la fantasía y magia para contar los viajes de la bruja con absoluta normalidad, o ayudar a las personas porque sí. Sin embargo, resultó otra cosa diferente en los siguientes episodios. Se pensaría que los constantes peligros de la magia mediante la naturaleza ya es un punto de preocupación absoluta. Desde la existencia de monarquías, gobiernos con fines egoístas y corruptos, las brujas siendo adoradas por los países en sus servicios o usadas para los gobiernos contra la guerra, las peleas entre razas constantemente de humanos contra criaturas mágicas, demonios capaces de extraer la vida humana y jugar con ellas por simple diversión, la capacidad que el cuerpo humano absorba mana inconscientemente permitiendo que permanezca joven por siempre. La normalidad se tiene del uso de esclavos, que no sería bien visto hoy en día, pero en ese mundo sí. La necrofilia por un familiar no acepta su pérdida. La obsesión de la fama para actrices o cantantes como tal existe en la vida real. A pesar que las brujas sean un gran aporte y vida cotidiana entre los países, hay ciertos países no las ven con buenos ojos, son discriminadas y sufren abuso de las personas sin magia a base de agresión, hostilidad o usar las mentiras similar a gobiernos. Quieren lavarse las manos y recaerle todo la culpa a las brujas y magos, pero puede suceder todo lo contrario, que las personas con magia se den la tarea de discriminar a las personas sin magia. No es descabellado que los gobiernos y personas comunes le echen toda la culpa a las brujas y a la magia por las enfermedades mortales o sucesos relacionados a la magia. No hace falta mencionar que las epidemias y plagas son más comunes de lo que uno piensa, afectando a una gran población. Gran parte, incluso a las propias brujas, no son inmunes de padecer enfermedades mortales, porque siguen siendo humanos después de todo. Dichas epidemias o plagas pueden ser provocadas por la propia naturaleza, que carga un almacenamiento del maná, y luego se extiende afuera. Por esa razón las brujas tienen cierto poder mágico que los magos comunes sí logran recuperarse pronto, si tocan un árbol al contener el poder mágico. Si no hubiera casos peligrosos relacionados a la magia, no existiría la Asociación de Magos, que se encarga de investigar y resolver los casos de magia. Lamentablemente son deficientes en el presupuesto y paga de encargos. El autor ha dicho que cada país tiene su propio avance tecnológico. La única cosa parecida a un medio de transmisión son los comunicadores. Se usó de la Ciudad Santa esto del volumen 4 hacia todos los habitantes para demostrar el potencial de esto sin necesidad de electricidad, solo pura magia. Lo peor es que aun si el avance tecnológico es alto, no se puede prevenir la muerte de personas o si las leyes del país están impuestas.
ejemplo proviene del volumen 1, el padecimiento de Abel ya no se podía hacer prácticamente nada, y los del pueblo lo consideraban una molestia, la única opción le quedaba a Abel era pedirle a Elaína si podía matarlo, ¿cuánto es el punto que la salud de ese mundo muchos prefieran morir? La historia de Mónica, amiga de Saya, vive en un país azotado por una enfermedad llamado licoris. El cuerpo de la persona se mantiene en un estado vegetal sin moverse poco a poco, lo cual el país prohibió ante cualquier miedo la aplicación de eutanasia y muerte. Las únicas opciones es permanecer en el país aún sabiendo su destino o irse del país. El padre de Mónica aplicaba la eutanasia para reducir el número de muertes y propagación de la enfermedad, aunque fue castigado por el gobierno cuando lo descubrieron con un exilio, pero el castigo es la muerte a manos de los soldados. Eso le pasó lo mismo a Mónica, que siguió los pasos de su padre y recibió el mismo destino, no solo de ser una incomprendida por todos, sino que le infectó por igual licoris. Otros ejemplos son la extraña enfermedad y a día de hoy desconocido padecimiento de la bruja de las oraciones, Crulnelvia, en el spin-off Revolt de Riviere. Una clara muestra que las brujas son vulnerables de cerca a una persona corriente. Ni las pociones son suficientes para salvar la vida de alguien. No es la gota del iceberg que dichas enfermedades afectan a cada uno, también les puede cambiar su apariencia. Resaltó la plaga de los elfos oscuros del volumen 11, es un patógeno que busca extenderse en todo el organismo y consumir poco a poco su vida. Quienes se vean envueltos toman la apariencia de un elfo oscuro y quieren reproducirse para expandir el ciclo de vida del patógeno. Así es, lo cambia todo, que los cazadores no son los malos, son egoístas por la paga, pero tienen de objetivo principal acabar existencia de los elfos para evitar más propagación. Podríamos añadir el detalle que las maldiciones y hechizos de sacrificio existen, eso se lleva la peor parte de las secuelas hacia los practicantes, como perder tu voz, memoria o sangre. Si es posible, si podrías recuperarlo dependiendo dónde es originario, de ser posible sí, pero en otros casos no. Sobre las maldiciones son bastante peligrosas ya que, se ha visto, provocan daños a las personas, desde perder la memoria al día siguiente sin recordar, como amnesia, reversión de una vida no es tuya y a base de mentira como Frederica del volumen 8. Eso no exceptúa a un solo individuo, también que con esas maldiciones, las propias brujas pueden dañar a una nación entera y a las propias personas, siendo la maldición de Mirarose, que le impuso su padre y en consecuencia, acabará a una nación entera convertido en un dragón. Se puede revertir la maldición si el usuario así lo desea en el momento justo, o deshacerse directamente quien creó la maldición. Caso de la sirvienta maldita del volumen 6, la esclava padece de la maldición en que no podía ser tocada por los hombres ante cualquier contacto, morían al instante, algo que le impuso su madre bruja a través de un medio de protección, pero el último hombre la trató bien hasta se enamoraron. En un punto la hija se deshizo de la bruja, logrando que la maldición se rompiera, pero no supo quién era la bruja. La magia se extiende en los objetos cotidianos, por esa razón los objetos pueden hablar y cobrar vida por un cierto tiempo, cada uno tiene una conexión especial con su dueño que pueden sentir rechazo a los humanos si se encuentran abandonados. Oki es el mejor ejemplo de cercanía y conexión hacia su dueña Elaína. Uno malo es el país de los objetos del volumen 3, los objetos sentían un rechazo a las personas. Y mucho peor, es una historia del entrenamiento de Elaína con su maestra Fran del volumen 3. Elaína por pereza hizo que objetos cotidianos se transforman en humanos e hicieran tareas del hogar, pero por accidente, transformó en su varita, una horrenda mujer que casi iba a abusar de Elaína. Se considera que en ese universo tratar bien a los objetos es sumo cuidado y respeto, es mejor prevenir que lamentar. ¿No sabes qué podría hacerte un lápiz que escribes, una guitarra, tu escoba, tu varita, o un simple sartén y reloj contigo? ¿Te imaginas qué pensarán de ti?
Eso sería muy extraño y aterrador. Uses durante toda tu vida cotidiana algo que pueda tener conciencia. La verdad, no hablemos que la magia puede quedar almacenada en un dispositivo y sistema de magia logre hacer que cualquier mago o bruja pierda su magia y sea absorbida. La catedral del país de la isla Krul vía del spin-off de Riviere, tiene el poder de conceder los deseos de las personas a través de las oraciones. La magia no existe, pero las oraciones son un reemplazo donde contienen el poder mágico almacenado. Depende qué uso se le dé a las oraciones y la gran responsabilidad conlleva capaz de dañar a la gente. Las oraciones son en base al deseo de los usuarios cuando piden en la catedral. Eso si están demasiados rotos dependiendo el usuario se le conceda el deseo, y dar maldiciones, aunque la única es capaz de deshacer maldiciones es Riviere. Hay hechizos que pueden conceder la inmortalidad como Clarice, que es una bruja aterradora reencarnado, fundó una secta, que la adoran y la consideran una santa, cuando las cosas son muy distintas. La existencia de sectas y la forma manipulan a las personas en esa historia son un juego mental ante un ideal. No solo estos aspectos lo vuelven increíblemente peligroso, la propia cultura o tradición de ciertos países pueden ser impactantes para los turistas. Un ejemplo es una historia del volumen 7, el pueblo de las mujeres hermosas tienen la costumbre de sacrificar al hombre turista cuando inician la festividad, y devorar su carne para el consumo. El tema del canibalismo es más explícito que la otra historia del volumen 1, con Mirarose si se deja la duda, pero es más probable si era carne humana, pudo haber consumido Elaina mientras comía en el desayuno. Los magos y brujas no son santos, a pesar de la discriminación de ciertos lugares, y ellos mismos hacerlos a las personas normales, pueden odiarse los unos a los otros hasta hacer una masacre, y usar tradiciones en ritos para convertir a personas en familiares, o sea bestias. ¿A dónde voy les parece suficiente? Si Majo no Tabitabi no es un mundo viable para vivir. La verdad es te puedo responder si puede ser estable y vivir una vida normal. Un 50-50. ¿Por qué? Los ejemplos que mencioné con anterioridad dan miedo de los constantes peligros dentro de ese mundo. Eso es casi parecido al mundo real vivimos en nuestro día a día. Todo depende del país concreto y avance tecnológico. Podrías vivir una vida cómoda en diversos países o pueblos, pero eso sí, cada país tiene sus reglas, cultura y tradiciones. Si eres hombre, tendrás suerte de convertirte en mago, mientras a las mujeres podrán ser magas, también brujas. Lo que es un requisito indispensable es debe ser entrenada por otra bruja. No necesariamente debes llevar el título de bruja oficial, ya que hay personajes como Mirarose y Vivian, son brujas, pero no llevan el título de bruja, no se ha revelado en sus historias. Ya dependería después si quieras renunciar para vivir una vida normal o convertirte en gran bruja, que son el rango más superior de brujas y años de experiencia. El dote del poder mágico es un factor clave. Si tienes suerte de tener magia, dependiendo de la familia nazcas puedes llevar el don de la magia. Si tu familia no tiene experiencia mágica, tendrás una vida normal, excepto que la magia predomina con sus puntos buenos y malos. La Asociación Unida de Magia podría ayudar con los casos de problemáticas relacionados a la magia, a menos que tengas suerte de quedar bien cuerdo y la paga no es la mejor. Bueno, si es que la misión tiene una suma de dinero, que sería misiones riesgosas y de alto costo. Esperemos que ninguno siga los ejemplos de la INA, es perseguida por miles de países por sus estafas, colaboraciones y salirse con la suya mientras las pobres personas quedan arruinados económicamente. En el peor de los casos, nacer en países donde la esclavitud es común, significa que la supervivencia es suerte y milagro, si te toca un amo decente y amigable, pero también puedes exponerte al maltrato de alguien.
Por otro lado existe la opción que huyas a pesar de las probabilidades en contra, seas descubierto y devuelto al mercado de esclavos. Mahou no Tabi Tabi es uno de los mundos parecidos a la vida real, no es un lugar idealista para alguien que cree que podría vivir en paz en un mundo de fantasía. Descompone los tropos comunes a algo muy lógico y realista. Si a nuestro mundo existiera la magia, donde dicha magia viene originado por la naturaleza, y muchos gobiernos son representaciones del sistema desenfrenado de la corrupción y la inspiración a países en la vida real. No está tan alejado de la realidad como el autor incorpora varios conceptos no muy comunes y originalidad a su mundo. Sobrevives bien si tienes cuidado y no arriesgarte, ya por otra parte depende de cada uno. Espero que el video les haya gustado, se hayan quedado hasta el final. El mundo de Mahou no Tabi Tabi es muy extenso, hay puntos que se me pudo haber pasado, pero conseguí resumir todo en los aspectos más fundamentales e importantes. Me dicen qué les pareció todo el tema, les agradezco me den un like y compartan el video para seguir con el apoyo del canal y traer más contenido a todos. No se pierdan más vídeos de Mahou no Tabi Tabi, ya he hablado de este mundo con varios vídeos, puedan darles un vistazo. Eso fue todo, aquí me despido, cuídense.